o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Gracia y paz a vosotros, jóvenes de las Iglesias de Dios del distrito número 10. Sean cordialmente bienvenidos a la Escuela Juvenil en línea. Hoy le damos la cordial bienvenida a usted como coordinadora número 10 al estudio de la Escuela Juvenil, específicamente estudiando la lección número 2, el segundo cuatrimestre de este año 2021. Gracias a usted por ya estar conectado, por ya estar presente. Le damos la cordial bienvenida donde quiera que usted ya está visualizando la página oficial de la coordinadora número 10. Para empezar el estudio de la palabra de Dios para esta tarde, vamos a invitarle para que en el lugar donde usted se encuentra pueda inclinar su rostro y elevar a nuestro Dios una oración. Así es que en el lugar donde se encuentra le suplicamos que cierre sus ojos, incline su rostro y elevemos una oración. Oremos en esta hora de la tarde. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora de la tarde de este día sábado. Gracias te damos porque hemos finalizado este día de adoración, día en el cual hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz, hemos entonado alabanzas para la honra y la gloria de tu nombre. Ahora con el segmento juvenil nos concentramos ya para estudiar tu palabra. Nos concentramos a alabarte, a honrarte y glorificarte. Pero antes, Padre, queremos pedir tu dirección, pedir tu bendición, pedir tu protección y tu respaldo al estudio de tu palabra para esta tarde. Señor, bendice a los jóvenes que ya se están conectando y a aquellos que se van a conectar al transcurso de esta transmisión. Te rogamos una bendición por ellos y que los bendigas en el lugar donde se encuentran. Si algún joven está con quebrantos de salud, con alguna preocupación o alguna situación adversa en su vida, te rogamos, Padre, para que tú lo socorres, lo auxilies y puedas bendecir su vida. Bendice también a sus familias, a sus padres, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Padre bendito, gracias por este momento en el cual nos saludamos los unos y los otros con ellos a través de la manera virtual. Bendice pues tu palabra que hoy vamos a estudiar. Bendice la vida de los que van a conectarse después y que todos juntos podamos aprender de tu palabra. Estas bendiciones te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Después de haber elevado a nuestro Dios esta oración, queremos agradecerle a usted de manera especial por ceder tiempo, por prestar tiempo y por preparar su mente, pero sobre todo su corazón. Gracias por el espacio que cede a través de este medio, la plataforma en internet. Estamos llegando a usted. Queremos saludarlo, queremos desearle lo mejor y rogar al Señor que bendiga su vida. Vamos a suplicarles para que compartan esta transmisión y así más jóvenes puedan conectarse y sumarse y seamos muchos los que hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. A nombre de la coordinadora número 10, a nombre de todos mis compañeros, queremos desearle lo mejor y que esta lección de este cuatrimestre sea de edificación para nuestra vida. Hoy arrancamos estudiando la lección número 2, el segundo cuatrimestre para este año 2021, y es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera a través de la meditación y estudio
de la palabra del Señor. Gracias, saludos desde acá en el Duraznal, Comitancio San Marcos, hasta el lugar donde usted está visualizando. Que el Señor derrame bendiciones en su vida. Comparta esta transmisión en su perfil para que así más jóvenes puedan conectarse y así seamos muchos los que vamos a estudiar la palabra de Dios. Mientras otros se conecten, los vamos a dejar con dos alabanzas que honran y glorifican el nombre de nuestro Dios. Escuchemos y entonemos estas dos alabanzas. Tus bondades de este día, oh guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía, oh guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía, de cuantas faltas hoy he cometido. Señor, por tu Hijo amado, contigo y con el prójimo y conmigo, quedé antes de dormir reconciliado. Contigo y con el prójimo y conmigo, quedé antes de dormir reconciliado. Que el lecho del reposo, enséñame a morir para que pueda el día postrero despertar glorioso. Enséñame a morir para que pueda el día postrero despertar glorioso. En ti mi alma, mis párpados los cierra en dulce sueño, sueño que pueda más vigor prestarme para servirte al despertar mi dueño, sueño que pueda más vigor prestarme para servirte al despertar mi dueño. Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa él
Después de haber escuchado estas alabanzas, después de haber entonado estas alabanzas, ahora sí nos disponemos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Queremos suplicarle para que prepare su Biblia, su escuela en versión digital, que prepare su apunte y sobre todo que prepare su mente y su corazón. Queremos que usted nos ayude a construir esta escuela, que todos seamos actores en el desarrollo de esta escuela y que seamos edificados en gran manera estudiando la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a empezar a estudiar la segunda lección de este año, el segundo cuatrimestre que corresponde a este año 2021. Hemos finalizado la primera lección, el primer cuatrimestre, y ahora arrancamos con la segunda. Y es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera estudiando este segundo cuadernillo del segundo cuatrimestre. Y hoy pues vamos a empezar, tal vez solo para darle un panorama general. Este segundo cuatrimestre trae 17 lecciones. Lecciones sumamente importantes. Lecciones que tienen que ver con nuestra condición delante de Dios. Una condición el cual tenemos que conocerla. 17 lecciones que deseamos que cada una sea fructífera para su vida espiritual, que sea de bastante edificación y que la misma traiga un despertar en su corazón. Que estas lecciones sean bastante edificantes y que traigan una lluvia de bendición sobre la vida de usted joven, sobre la vida de usted señorita. Ese es el deseo del Grupo Juvenil Nacional y nosotros como coordinadora número 10 nos sumamos a esa meta, a ese propósito, a ese objetivo, que es conocer más de nuestro Dios, pero también conocer nuestra situación, nuestra condición delante de Dios. Habiendo dicho esto, ahora sí nos concentramos a estudiar la lección número 1. Y la lección que hoy vamos a estudiar, número 1, se intitula El peligro que acecha. En otras palabras, ¿qué es el pecado? Hoy haremos una breve introducción de qué es el pecado. Y a lo largo de estas 17 lecciones que componen este cuadernillo, tendremos tiempo para reflexionar, para comprender, para identificar y para razonar correctamente, sobre todo escrituralmente, respecto a qué es el pecado, lo malo que es el pecado. Y esta es la escuela que hoy vamos a estudiar. Introducimos la lección del pecado. El objetivo de esta escuela, estimado joven, señorita, el objetivo dice así: explicar qué es el pecado y cómo podemos identificarlo o comprenderlo. Explicar qué es el pecado y comprender cómo entenderlo y conocerlo. Ese es el objetivo de esta lección número 1 de este cuadernillo número 2, para lo cual entonces vamos a leer tan solo un pasaje de la Escritura. Así es que, ahora sí, inmediatamente nos vamos a nuestra Sagrada Escritura, a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Y este pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera. Voy a citar de la Reina Valera 1960. Y la palabra de Dios dice de esta manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Escuche usted nuevamente la lectura de este pasaje. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En este pasaje, estimado joven, el apóstol Juan escribe a los creyentes del primer siglo, dándoles a entender que el pecado tiene varias manifestaciones,
que el pecado tiene varias definiciones escriturales, que el pecado es un tema complejo, un tema grande, un tema profundo, el cual requeriremos de bastante tiempo para estudiarla. Pero para los fines de esta lección número 1, comprenderemos que el pecado es la infracción de la ley moral de Dios. Es desviarnos de los estándares que Dios ha establecido en su ley moral. El pecado es tergiversar el sentido perfecto de la ley de Dios. El pecado significa que la persona vive contrario a la ley de Dios. Dios ha establecido sus leyes, Dios ha dejado su ley moral, que son los 10 mandamientos, pero el hombre caído en pecado, pero el hombre que está destituido de la gloria de Dios, no puede vivir en base a la ley de Dios. El hombre fuera de la presencia de Dios, el hombre sin Dios, no puede vivir en base a la ley moral de Dios, porque no la conoce, porque está inhabilitado para poder cumplirla a cabalidad. En ese sentido, el apóstol Juan dice que el pecado es la infracción de la ley, que es la ley moral de Dios. La doctrina del pecado, bueno, hay mucho que decir respecto a esto, pero la doctrina del pecado es el tercer tema que en teología sistemática se aborda. En teología sistemática, la doctrina del pecado, o en términos ya teológicos, se le llama amartiología. La amartiología no es más que el estudio del pecado en la condición moral de la humanidad. En este sentido, entonces, el pecado es el tercer tema que se aborda en la teología sistemática. ¿Por qué se aborda en tercer lugar? Porque en primer lugar la teología sistemática aborda el estudio de la doctrina propia o la doctrina de Dios. Para comprender el pecado es importante primero conocer al Dios santo, al Dios perfecto, al Dios todopoderoso. No podemos comprender lo terrible que es el pecado si primero no miramos la santidad de Dios. Dios es santo, con Él no hay comunión con el pecado. En Dios no hay ni una muestra de maldad, ni la más mínima. Dios es tan santo, tan puro, tan perfecto, que Él es el estándar absoluto de perfección y de pureza. Es por eso, primero, hemos de comprender la santidad de Dios para ver lo terrible que es el pecado. Primer punto en teología sistemática es conocer a Dios. En palabras técnicas, teológicas, se le llama teología propia, el estudio, el conocimiento del Dios verdadero. Habiendo conocido el estudio de Dios, la teología sistemática aborda un segundo tema, que es el estudio del hombre, o en términos teológicos, la antropología. ¿Quién es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su condición? ¿Qué puede hacer? ¿Por qué el hombre es imagen y semejanza de Dios? Entonces, el segundo tema de teología sistemática es la antropología, el hombre. Primero conocemos a Dios, luego conocemos al ser humano. Pero primero hemos de conocer a Dios y luego conocemos nuestra condición, nuestra procedencia, nuestro origen. Habiendo conocido nuestra condición, nuestra naturaleza, luego pasamos a estudiar la doctrina del pecado. Las dos primeras forman parte del cimiento de la tercera. La doctrina del pecado no puede ser comprendido si no comprendemos quién es Dios y quién es el hombre. Dios, el hombre y el pecado, este es el orden lógico para estudiar el tercer tema que hoy abordamos. Si usted se recuerda, en el libro de Génesis encontramos esta
secuencia lógica de pensamiento de la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos a Dios y sobre todo a un Dios creador. En el capítulo 2 vemos al hombre, la creación del hombre y la procedencia del hombre. Pero en Génesis capítulo 3 vemos el origen del pecado. ¿De dónde viene el pecado? Esta es la secuencia lógica de la Escritura. Capítulo 1 se habla de Dios, capítulo 2 se habla del ser humano y capítulo 3 se habla del pecado. La teología entonces trata de darle un correcto entendimiento secuencial y lógico del estudio de los diferentes tópicos que aborda la teología. En este sentido entonces, antropología y amartiología, es decir, el hombre y el pecado, están conectados. El pecado tiene que ver con el hombre. El hombre fue el quien cayó en pecado. En antropología, en el estudio del hombre, estudiamos la naturaleza del hombre. En amartiología o en el pecado, estudiamos la naturaleza moral del hombre. Y también tenemos que recordar que estos dos temas, primero debemos de conocer la base principal. Y la base principal es Dios. Debemos conocer primero a Dios, quién es Él, cuáles son sus atributos, qué hace, qué ha hecho en la eternidad, qué ha hecho en el pasado, qué está haciendo hoy, qué hará en el futuro. Habiendo conocido a Dios, pasamos a conocer al hombre y luego conocer el pecado. Entonces, el pecado es una realidad. El pecado es una realidad trágica. El pecado no es una ilusión. El hecho de que la Biblia habla de eso es una realidad innegable. En todas las religiones del mundo hay una concepción, hay una comprensión de la pecaminosidad del hombre. La Biblia, como la palabra de Dios, como la palabra inspirada, como la palabra infalible, nos habla claramente de lo triste y lo trágico que es el pecado. Entonces el pecado no podemos negar su existencia, sino al contrario es una realidad. En ese sentido entonces el pecado es el cáncer de la humanidad. El pecado es la peor enfermedad, es la cárcel en que la humanidad está sumido. El ser humano de hecho está feliz, está trabajando, está luchando, está soñando, está realizando proyectos, está haciendo maravillas con la tecnología. Pero tristemente tenemos que decir que el pecado está impregnado en el ser humano. El pecado es la peor enfermedad del ser humano. La palabra pecado, simplemente el origen de esta palabra viene del griego amartía. Y la palabra amartía significa fallar en el blanco. Es desviarnos de la senda correcta. Es terminar en las tinieblas habiendo descuidado la luz. La palabra pecado entonces es fallar en el blanco. Dios ha establecido la senda correcta de la vida, pero el pecado nos desvía por otra dirección. En ese sentido entonces amartía en griego quiere decir fallar en dar al blanco. Esa es la definición de lo que es el pecado. En la palabra de Dios encontramos cientos y cientos de pasajes que hablan del pecado en la humanidad. El pecado está regado en todo el mundo. El pecado está presente en todas las culturas, en todas las clases sociales. Y hoy pues simplemente estamos haciendo una introducción tal como nuestra escuela lo presenta. El pecado entonces es fallar en dar al blanco. El pecado es desobediencia al Dios Santo. Es desviarnos de la ley moral de Dios. Entonces el pecado lo que hace es llevarnos por otra dirección.
Pablo escribiendo a los Gálatas, vayamos a nuestra Biblia, Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16 y 17, escuche usted la escritura, dice Pablo estas palabras: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. En términos de lo que el apóstol está afirmando en estos pasajes, el pecado es llevar lo contrario a Dios, es desviarnos de los estándares que Dios ha establecido. Pablo dice que toda manifestación de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y cosas semejantes, dice el apóstol, es la manifestación de lo que llamamos pecado. El pecado entonces es la desviación moral del hombre del Dios Santo. El Dios Santo manda cómo vivir. Él nos ha dejado su escritura como el manual infalible para nuestra vida. Sin embargo, el pecado nos aleja de ese manual y nos lleva a otra dirección. Nuestro Dios quiere que vivamos a los estándares de Él, pero el pecado nos lleva por otra dirección. Las intenciones de Dios, escuche usted los versículos 19 al 21, estas son las intenciones de nuestro Dios. Este es el estándar de vida que Dios desea para la humanidad caída. Escuche usted la vida que Dios desea para el ser humano. Lo encontramos ahí continuo a los versículos que hemos leído. Por ejemplo, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo contrario a lo que el pecado hace en el ser humano. El pecado, su intención es desviar al ser humano, pero Dios, sus estándares son para estar cerca de Él. En ese sentido, entonces, debemos tener mucho cuidado. De hecho, el pecado, en el listado que hemos visto en labios del apóstol Pablo, no es una lista exhaustiva. No podemos afirmar que esa es toda la manifestación del pecado. Más bien, el apóstol habla de ciertas áreas en donde el pecado afecta, daña y destruye al ser humano. Si seguimos revisando las escrituras, nos encontramos con más manifestaciones del pecado. Por ejemplo, vayamos a 1 de Juan 5:17. La primera carta del apóstol Juan, en el versículo 17 del capítulo 5. Dice así la escritura: toda injusticia es pecado. Aquí el apóstol dice toda injusticia. O sea, toda acción que va en contra de lo que es justo, de lo que es recto, de lo que es derecho, de lo que agrada y honra a Dios, todo lo contrario a eso es pecado. Dios ha dejado mandamientos para regir nuestra vida y nuestras acciones, pero el pecado lo que hace es desobedecer esas leyes y luego terminar haciendo otras. Muchas cosas Dios dice que son buenas, pero el pecado trata de alejarnos de todo lo bueno. En ese sentido, entonces, aquí, pecado no solamente es hacer lo malo, o sea, no necesariamente solo es hacer lo malo, sino también es conocer, es tener conciencia de que hay que hacer lo bueno. Pero aún así, sabiendo que hay que hacer lo bueno, no lo hacemos.
el no hacer lo bueno se vuelve también pecado. Estas palabras los encontramos en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4. Vaya usted conmigo a la escritura, capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago, en el versículo 17. Dice así la escritura: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para fines de este texto, citemos 3 ejemplos. Debemos de ayudar a las viudas. Y la manera como ayudamos a una viuda puede ser proveyéndoles de alguna ayuda económica, de víveres para su sostenimiento diario, ayuda para realizar su siembra. Estoy hablando en el contexto propiamente de Comitancillo, donde se siembra en el campo, donde la agricultura es la base fundamental de la vida. En ese sentido, sabemos que debemos ayudar a una viuda, y hay varias maneras como se le puede ayudar, pero sabiendo todas las formas como ayudar a una viuda y no se le apoya en todo lo necesario, entonces puede que no estemos cayendo en adulterio, en fornicación, en borracheras, en disensiones, herejías. Puede que no estemos practicando tales manifestaciones del pecado, pero con tan solo descuidar a la viuda, olvidar al huérfano, olvidar al desamparado, tan solo con ese acto estamos pecando, estamos infringiendo la justicia de un Dios justo. Estamos alejándonos de la justicia de Dios. Estamos cayendo en las acciones que son injustos delante de Él. No solo, como alguien dijo en una predicación en los siglos pasados, conocer el pecado significa dejar de hacer lo malo, dejar de ir en pos de lo malo. Pero no basta alejarnos de lo malo, sino que nos alejamos de lo malo y corremos hacia lo bueno. Corremos a practicar lo que es bueno. Entonces, el pecado no solo es estar practicando lo malo, sino pecado también es descuidar lo bueno, olvidar lo bueno, dejar de hacer lo bueno. ¿Cuántas cosas son buenas y no las hacemos? Esa es también manifestación del pecado. Las listas de la carne que Pablo presenta en Gálatas 5, 22 al 23, en los versículos anteriores a esto, son manifestaciones del pecado. La intención de Dios, dejar lo bueno y dejar lo malo y correr hacia lo bueno, es lo que Pablo dice en Gálatas 5, 22 y 23. Habiendo conocido los frutos de la carne, debemos dejarlas, abandonarlas, odiarlas con todas nuestras fuerzas. Pero no basta con dejarlas, sino tenemos que correr hacia lo bueno. ¿Y cuál es lo bueno en este sentido? Escuche usted lo que Pablo dice en Gálatas 5, 22 y 23. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta, estimado joven, señorita? Alejarnos de lo malo no basta. Odiar lo malo no basta. El no estar haciendo lo malo cada día no basta para nuestra vida como cristianos. Debemos de correr, debemos de ser prontos de ir hacia lo bueno. Cada vez que tenemos oportunidad de hacer lo bueno, sin reparos tenemos que hacerlo. Cada vez que tenemos la dicha de hacer acciones benevolentes, debemos de hacerlas inmediatamente. No solo es dejar lo malo, sino también es hacer lo bueno. Humanamente somos susceptibles de pecar. Un escritor decía respecto al pecado, y él dice: el pecado corre por nuestras venas. El pecado está impregnado en nuestro ser.
El pecado lo traemos de manera innata. Nacemos en pecado, nacemos corrompidos, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la Biblia nos dice que nuestro enemigo, que es el diablo, está presto para atacarnos. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, dice estas palabras. Escúchelas usted. Sed sobrios. Pablo se está dirigiendo a los expatriados del Ponto y otros lugares más. Él dice a estos creyentes: hermanos míos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el apóstol dice: el enemigo está siempre listo para atacarnos. El enemigo está listo para sembrar cizaña en nuestro corazón. El enemigo está listo para atacar nuestra fidelidad a Dios. El enemigo está pronto a atacarnos en nuestro servicio a nuestro Padre. Pero también está pronto a atacar nuestro amor al prójimo. El enemigo no quiere que nosotros hagamos todo lo bueno, sino él quiere que hagamos todo lo malo. Por eso el apóstol Pedro dice: estén en guardia, estén vigilantes, estén atentos a las diferentes acechanzas del enemigo. Y la juventud, como la etapa de oro de la iglesia, pero que también es la etapa donde la buena decisión traerá bendición al joven, o la mala decisión traerá dolor para él, es importante también que los jóvenes estemos bien preparados, bien cimentados en la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. No debemos de bromear con el pecado. No debemos tener simpatía hacia las manifestaciones del pecado. No debemos prestar oído al enemigo. El enemigo nos ataca de diferentes maneras y por diferentes frentes, pero nosotros debemos estar atentos. Por eso somos susceptibles a pecar, lo somos. Y quien dice que no ha pecado, la Escritura dice, es un mentiroso. Por eso, así como somos susceptibles a pecar, debemos también ser prontos a confesar esos pecados. Sabemos que toda la humanidad está en pecado. Sabemos que el pecado está extendido en todos los lugares. Los versículos 16 y 17 de Primera de Juan capítulo 5, versículo 16 y 17 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Acá el apóstol distingue dos áreas destacadas del pecado. Pecados que son relacionales con nuestro Padre. Pecados que son de relación hijo a padre. Somos hijos de nuestro Dios y como hijos siempre fallamos, le ofendemos a nuestro Dios. Pero también el apóstol distingue los pecados de muerte, que para los propósitos de esta escuela no vamos a profundizar diciendo cuáles son esos pecados. Basta comprender lo que dice el versículo 17. Toda injusticia es pecado. Todo lo que está contrario a la naturaleza de Dios es pecado. Todo lo que va en sentido opuesto a nuestro Dios es pecado. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado con todo eso. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 6, vaya usted conmigo en el capítulo 6, versículo 23, dice el apóstol: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que el pecado quiere causar en nuestra vida es destruirnos, es alejarnos de Dios, es volvernos enemigos de Dios, es volvernos desobedientes a Él. Pero cuando se le da espacio al pecado, y ese pecado querrá acabarnos totalmente. Por eso en ningún momento debemos de hacer concesiones con el pecado. No debemos transigir nuestra fe. Debemos ser muy cuidadosos, debemos estar firmes y vigilantes, como ya nos lo dijo Pedro, de enfrentar el pecado con la ayuda de Dios, con la guía del Santo Espíritu de nuestro Padre. Debemos enfrentarla. Así es que más vale no meternos en cosas que nos pueden llevar a pecar, más bien guardemos distancia con el pecado. Mantengámonos firmes delante de Dios y así saldremos y seguiremos adelante. De hecho, a veces nos sentimos confundidos. Eso es parte de nuestra naturaleza también caída. Pero para momentos como eso debemos de acudir a la palabra de Dios. Debemos ir prontos a escuchar la voz de Dios. Cuando estemos confusos entre hacer lo bueno o lo malo, debemos acudir a la palabra de Dios. Alguien hablando de esta idea dijo en una ocasión: cada vez que tomes una decisión, consulte primero a Dios. Cada vez que estemos a punto de cometer un error o estemos a punto de cometer un hierro, primero vayamos en oración al Padre y leyendo su palabra, consultemos si lo que vamos a hacer es correcto o es incorrecto. ¿Honra o deshonra a Dios? ¿Le da la gloria a nuestro Padre o le arrebata esa gloria que solo Él se merece? Tenemos que examinar nuestra forma de proceder. Por ejemplo, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 20, dice así. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El estándar perfecto a seguir cada día nuestro peregrinaje como cristianos es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Hebreos 1 y 2 dice: pero hoy Dios nos habla por Jesucristo. Cada vez que tengamos duda entre saber cuál es lo bueno y lo malo, debemos mirar a Jesucristo nuestro Salvador. Cada vez que estemos dudando entre cómo comportarnos ante situaciones de pecado, debemos ser prontos en mirar a Cristo Jesús, ver su ejemplo, ver su conducta y ver y seguir sus enseñanzas. Debemos de seguir la luz que irradia en la persona de Jesucristo. Debemos de seguir las huellas imborrables, preciosas y maravillosas de nuestro Salvador. Él es nuestro estándar. Para ello, para poder seguir a Cristo, debemos dejar al mundo. Debemos de ser diferentes. Debemos hacer la diferencia. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice así el escritor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para seguir a Cristo debemos dejar al mundo. Para mirar la luz que irradia en Jesucristo, debemos de dejar de mirar las tinieblas en el mundo. Para poder seguir las huellas de Cristo, debemos de dejar el mundo y seguir las pisadas de nuestro Redentor. Para ello, debe haber una constante renovación mental. Cuando Pablo dice mental, es decir, del corazón. Nuestro corazón debe ser educado,
debe ser trabajado en base a la palabra de nuestro Dios. No podemos seguir a Cristo si seguimos al mundo. No podemos seguir a Cristo si vivimos como el mundo vive. No podemos parecernos a Cristo si hacemos concesiones con el mundo. Si hacemos concesiones con el mundo, es difícil poder seguir a Cristo. Alguien escribió: o seguimos a Cristo o no lo seguimos, pero no hay término medio. No podemos aparentar seguir a Cristo cuando estamos actuando contrario a las enseñanzas de Él. Debemos ser prontos en escuchar la voz de Dios en su palabra, seguir los ejemplos de nuestro bendito Redentor. Hemos llegado entonces, amado joven, señorita, a comprender que primero el pecado es fallar al blanco, que el pecado es llevar la contraria a Dios, que el pecado es transgredir la ley moral de Dios, que el pecado es desviarnos de los estándares divinos, que el pecado lo único que quiere hacer en nuestra vida es destruirla y llevarnos a la condenación eterna. Por eso debemos de tener mucho cuidado, debemos de fomentar una vida de comunión con Dios mediante la oración, mediante el estudio de su palabra. Haciendo estas dos prácticas, la oración y el estudio de la palabra de Dios, avanzaremos con firmeza hacia aquella vida eterna que Él nos ha prometido en Cristo Jesús. Por eso cada vez que caemos en hierros de pecado, cada vez que cometemos faltas hacia nuestro Dios o en contra de nuestro Dios, debemos de caer de rodillas, orarle a nuestro Padre, suplicarle a Él, rogar su clemencia y que Él nos transforme, cambie nuestra vida. Debemos de llorar en arrepentimiento. Debemos de tener un corazón compungido de dolor y tristeza porque hemos pecado contra nuestro Dios. Debemos unir nuestra voz como las palabras que el salmista David expresa en el Salmo 51:10. Vayamos a esta escritura. Ya estamos por finalizar esta escuelita. Vayamos al libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículo 10. Debemos rogar y decir a Dios esto. Este debe ser nuestra confesión de fe delante de Él. Este debe ser nuestra oración. Este debe ser nuestro clamor a nuestro Padre. David escribe esto después de que pecó con Betsabé, después que él sintió la mano fuerte de la disciplina de Dios sobre su vida. Se volvió en arrepentimiento, lloró, oró y clamó al Padre y dijo estas palabras al Padre: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este debe ser nuestra oración cada día. Fallamos en diferentes maneras. Puede que no estemos pecando de adulterio, de fornicación, de hechicería, de enemistades, de herejía, etc. Pero podemos estar descuidando todo lo bueno. Podemos estar olvidando de visitar al huérfano, al desamparado. ¿Cuántas acciones de bondad podemos hacer cada día? Pero por una u otra razón las descuidamos, se convierten en hierros para nuestra vida espiritual. Por eso en oración debemos decir al Señor: crea en mí, Padre,
un corazón limpio. ¿Se da usted cuenta, amado joven? Debemos ser humildes en confesar nuestros pecados. Debemos ser humildes en reconocer nuestras debilidades. Y debemos reconocer más que todo nuestra insuficiencia. No podemos hacer nada por nosotros a menos que Dios nos transforme. Conclusión de nuestra escuela. El pecado es inherente a nuestra vida. Nacemos en pecado, nacemos corrompidos, nacemos lejos de Dios. Como un escritor del siglo XVI, un predicador puritano, escribió estas palabras y cito: lo que ha hecho el pecado en nosotros, dice este autor, es como sigue. Tenemos ojos solo para ver el mal, pero no podemos ver a la persona de nuestro Padre a menos que Él despierte en nosotros fe y arrepentimiento. Tenemos 2 manos, pero esas manos no están prontos a hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. Tenemos 2 pies, pero para correr hacia el mal. Pero somos cojos por el pecado para ir hacia lo bueno. Tenemos 2 oídos con los cuales escuchamos, pero no la voz de Dios, sino la voz de Satanás. Todo nuestro cuerpo está corrompido por el pecado. Fin de la cita. ¿Se da cuenta? El pecado es el cáncer de la humanidad. Debemos dar gracias a Dios porque nos ha dado de su Santo Espíritu, que gracias a esa guía celestial podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos de luchar, de ir en pos de lo bueno cada día. No basta dejar lo malo atrás, no basta odiar y despreciar el pecado, sino es más especial dejar lo malo y correr hacia lo bueno. Pidamos a Dios que nos examine para ser guiados por Él en el camino del bien. Clamemos diciendo a nuestro Padre las palabras del Salmo 26:2, que a la letra dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Debemos ser humildes en reconocer nuestros hierros delante de Él. No debemos engañarnos en decir que somos buenos. Cuando decimos que somos buenos, en ese momento dejamos de ser buenos. Quien debe calificar la bondad en nosotros es nuestro Padre mediante su palabra. Amado joven, que el Señor nos ayude a sacar fuerzas y seguir adelante. Que el Señor nos dé valor para no confiar en nosotros, sino confiar en nuestro Dios. Pedirle socorro a Él y enfrentar las diferentes manifestaciones del pecado. El pecado no descansa, el enemigo no descansa, el enemigo querrá destruirnos siempre, pero nosotros también comuniquémonos con nuestro Dios en oración y escuchemos la voz de Dios en su palabra. Joven, que el Señor le ayude a usted a seguir adelante. Que el Señor le ayude, le dé fuerzas a que usted ame más a Él cada día. Que sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Que tengamos presente en el corazón que el pecado es ruina eterna para nosotros. Por eso debemos de dejar el pecado y seguir a Cristo. Nuestro compromiso personal es confesar mis pecados a nuestro Padre, confesar mis pecados, mirar a Cristo, seguir a Cristo y vivir como Cristo. Ese es nuestro compromiso.
Debemos de confesar nuestros pecados, mirar a Cristo, seguir a Cristo e imitar la forma de vida de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Gracias, amado joven, por haber estado con nosotros estudiando la lección de esta tarde. Y para ya ir finalizando la palabra de nuestro Dios y la escuela de hoy, los dejamos con dos bonitas alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Con usted, estas alabanzas. Y bendiga todo mis entrañas en su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mis entrañas en su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas tu santo y glorioso nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todos mis entrañas en su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todos mis entrañas en su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia.
Cristo, Cristo, nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Naufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esta nota celestial. Por las aguas hondas me llevo, nuevas en mi senda hallé, próspero sendero me guío, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Damos tantas gracias a nuestro Padre por perdonarnos en Jesucristo. Sin Dios estamos perdidos. El pecado nos destruye día a día. A menos que miremos a la persona de Jesucristo y con fe y arrepentimiento corremos hacia Él, seremos reconciliados con el Dios Santo. Gracias, joven, gracias, señorita, por habernos acompañado en la transmisión de hoy. Que la palabra de Dios que hemos estudiado hoy haya edificado y continúe edificando su vida. Si el Espíritu Santo le está tocando y le está recordando que tiene que corregir áreas en su vida, pues hoy es momento propicio para hacer esos cambios y mirar a la persona de Jesucristo como nuestro estándar de vida, de fe y de conducta. Gracias a usted por habernos acompañado en la tarde de hoy, sábado. Gracias a nuestro Padre por habernos regalado ese privilegio de haber estudiado su palabra. Ahora, agradecerle a cada uno de ustedes que visualizaron esta transmisión. No tenemos idea en qué lugares visualizaron. Gracias por habernos acompañado. Sea usted del distrito número 10 o de otro distrito, es nuestro agradecimiento a nuestro Padre por su vida, por el tiempo que usted se dio y acompañarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias, Padre, por este privilegio que hemos tenido con estos jóvenes. Ahora, para finalizar, los vamos a invitar
a que en el lugar donde usted se encuentra pueda inclinar su rostro al polvo de la tierra y pueda cerrar sus ojos y elevar al Padre una oración al final de esta transmisión. Oremos a nuestro Padre. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque todos nuestros pecados en la persona de Jesucristo han sido perdonados. Gracias por la sangre de tu Hijo que nos ha limpiado y nos sigue limpiando de todo pecado. Enséñanos, Padre, a confesar nuestros pecados, a confesar nuestros hierros que cometemos a diario contra ti, contra tu santidad y contra nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre, cuando actuamos en contra de tu ley moral, cuando actuamos en contra de tus atributos. Perdónanos, Padre, cuando eso sucede. Ayúdanos a ser mejores cada día. Danos fuerza y valor para mirar más y más a nuestro bendito Redentor, que Él es nuestro ejemplo perfecto. Él es nuestro ejemplo en precepto y conducta. Padre, ayúdanos a ser como Él cada día. Reconocemos nuestra insuficiencia, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que no podemos solos. Padre, ayúdanos a dejar de pecar, dejar de hacer lo malo, pero no permitas, Padre, que nosotros nos conformemos en dejar lo malo, sino que inmediatamente podamos correr hacia lo bueno, hacer lo bueno, vivir para lo bueno y darte honra y gloria. Gracias, Padre. Ahora nos despedimos de estos jóvenes, de estas señoritas, quienes nos han acompañado en esta tarde, noche, en estudiar tu palabra. Bendice la vida de cada uno de ellos, déles tu bendición, ayúdelos en sus vidas materiales, en sus luchas, en sus sueños, en sus objetivos, en sus metas, pero sobre todo, Padre, bendícelos en su vida espiritual, que tú derrames tu gracia y tu misericordia sobre todos nosotros y que nos ayudes a seguir adelante, aprendiendo y conociendo más de ti en tu santa palabra. Padre, estos favores te lo venimos a agradecer y te lo venimos a suplicar en los méritos infinitos de nuestro bendito Señor Jesucristo, quien es nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por habernos acompañado, estimado joven, estimada señorita. Gracias por el tiempo cedido. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Si nuestro Dios nos permite, nos volveremos a encontrar por esta misma página y será el próximo día sábado 22 del mes de mayo, misma hora, 5:30 de la tarde, por la página oficial de la coordinadora número 10. Ahora sí, los dejamos con la bendición final de nuestro Dios y hasta pronto. Bendiciones. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.